Muchas gracias, presidenta. Buenos días, doctor Clerici. Gracias por estar acá. Bueno, para comenzar con las preguntas, en primer lugar, ¿dónde se desempeña laboralmente hoy en día y su historia laboral dentro del Poder Judicial? Me desempeño en términos generales en la Corte Suprema. Actualmente, desde el 20 de abril, estoy transitoriamente a cargo de la Secretaría Jurídica General. Antes era Dirección Jurídica General, en donde me desempeñaba como titular. En cuanto a mi desempeño en el Poder Judicial, comencé en el año 1999, principios de año, con el cargo de auxiliar en la Secretaría de la Corte, especializada en asuntos impositivos, aduaneros y bancarios. Alrededor del 2000 o 2001, con esa misma competencia, pasé a la Cámara Contencioso Administrativo, con el cargo oficial mayor. Me desempeñé en la Cámara Contencioso Administrativo como oficial mayor unos años, luego prosecretario letrado de Cámara efectivo, secretario interino. Volví a la Corte, a la misma secretaría donde había ingresado en el 99, de Impuestos, Aduanas y Bancos, en el año, creo que a principios de 2007, con el cargo de prosecretario letrado. En el año 2008 se crea, en el ámbito de la superintendencia de la Corte, ya no jurisdiccional, la Secretaría General y de Gestión. Paso a desempeñarme con el mismo cargo. Disculpe, sí. ¿Podría acercarse un poquito más al micrófono, por favor? Sí. Paso a desempeñarme con el mismo cargo de prosecretario letrado a la Secretaría General y de Gestión. Me desempeñé ahí hasta que se resolvió en el año 2015 la disolución de la Secretaría General y de Gestión, y las funciones fueron absorbidas por la Secretaría General de Administración y se creó la Dirección Jurídica General, en la que fui titular desde el 2015 hasta el 20 de abril de este año. Bien. Por intermedio de la resolución 2224 del 21, usted fue designado como presidente de la Comisión Auditora Interna de la Obra Social del Poder Judicial. Esto mediante la acordada 22 del 21. Bueno, ¿ratifica todo lo actuado en ese informe y su firma? Sí, totalmente. Diputada Siley, sí, le vamos a exhibir al testigo para que ratifique su firma en el informe. El secretario le va a exhibir... No, por el micrófono, por favor. Sí, ratifico la firma que me fue exhibida. Muchas gracias. ¿Usted por quién fue propuesto para esa designación? ¿Por alguien en particular? ¿Quién le notificó que iba a cumplir este rol y el rol de presidente de la comisión? Entiendo que fue designado por el tribunal, no se me avisó con anterioridad y me enteré cuando salió la resolución, tanto de la designación como el carácter de presidente. Bien. ¿Y en el marco de esa auditoría usted tuvo algún rol singular como presidente del equipo interdisciplinario y a qué tareas se abocó? Bueno, en cuanto al rol especial, no tuvimos... esa misma resolución, la 2224, con base en la acordada 22, habla, como usted bien dijo, de un equipo multidisciplinario y especializado cada uno en la idoneidad profesional que tenía, y respecto de los que éramos funcionarios de la Corte, la idoneidad funcional que teníamos. Con lo cual, no hubo una preeminencia de funciones en eso fuera de la competencia de cada uno. Como presidente, sí tuve tal vez la tarea de coordinar las reuniones entre nosotros para generar cierto dinamismo en el avance de la comisión, pero ese rol de coordinación de las reuniones. Y cuando digo coordinación de las reuniones, de las citaciones. Ya luego en las reuniones actuamos todos con la misma autoridad e independencia. Bien, es decir que usted se abocó a los aspectos legales. Sí, legales. me olvidé, sí, Okay. aspectos legales.
Bien, bueno, previo a hacerle unas preguntas concretamente sobre el informe de auditoría, usted recientemente fue designado al frente de la Secretaría Jurídica General, ¿es así? Así es el nombre. Así es el nombre, transitoriamente a cargo. ¿Y a qué se debe la transitoriedad? Lo desconozco. No le informaron. No. ¿Es habitual que se hagan este tipo de designaciones de manera transitoria en la Corte? Creo que las secretarías judiciales que se crearon, por lo menos voy a hablar de aspectos que pasaron bajo mi conocimiento y en la época que estaba en la Dirección Jurídica General. Creo que la mayoría de las designaciones de secretarios de corte en las secretarías judiciales, al principio, no sé si mayoría, pero muchas se hicieron en principio con carácter de interinos. En este caso no fue interino, sino transitorio, aunque tenga un efecto similar. Así que sí, hay antecedentes de secretarios judiciales designados, en principio con carácter interino. No, pero la transitoriedad tiene una naturaleza totalmente diferente al interinato. El interinato obedece a la condición del cargo de revista y la transitoriedad al ejercicio de la función. Sin avanzar sobre aspectos que no intervine, en los casos que le estoy diciendo, el cargo de secretario estaba y por eso se le designaba interino. Yo no tengo el cargo de secretario de corte, yo tengo mi mismo cargo de secretario letrado, claro, a cargo de una secretaría. Claro, la función fue lo transitorio en su caso. La función, sí, el cargo de secretario letrado lo tengo desde el año 2011. Bien, con respecto entonces ahora a algunas cuestiones de la auditoría. Ustedes describen, a partir de la página 72 del informe de auditoría, el marco normativo de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Bueno, ¿podría describirnos un poco en qué consiste, en qué año fue creada la obra social, mediante qué resoluciones? Sí, por favor. Sí, perdón, se Presidenta. autoriza la consulta de papeles, se somete a votación. Sí, aprobado. Diputada, si quiere lo leo completamente para no incurrir en omisiones. A ver, para no leer todo, sí, porque son varias páginas. Sí. La introducción, por lo menos, que es cuando se describe este marco normativo sobre el que funciona la obra social. Perfecto. La obra social de Poder Judicial es un organismo con autonomía de gestión e individualidad administrativa y financiera, según el artículo 1 del Estatuto aprobado por la Acordada 5 del 2008, que es el estatuto que se analizó en este periodo de auditoría. Vigente durante el periodo de auditoría. Funciona bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 113 de la Constitución Nacional. Está bien. Como para hacerle una pregunta respecto de esta primera información. Bajo el periodo auditado, que está regido por este artículo 1 del estatuto que usted acaba de leer, dice que la obra social funciona bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo se desarrolla esa dependencia y cómo se desarrolló en los años auditados? ¿Cómo se pone de manifiesto? Esa pregunta ya es fuera del marco de la auditoría, es respecto de mi experiencia personal en la Corte. Respecto a mi experiencia personal... Y del auditado también, ¿no? Porque en lo auditado ustedes han desarrollado, según lo que hemos leído del informe de auditoría, la vida interna de la obra social y estos niveles de interacción y dependencia con la Corte. Así que usted responda bajo su expertise y bajo, obviamente, el trabajo realizado. Sí, fundamentalmente respecto de mi experiencia, porque en la auditoría usted me indicará, pero a ver cuáles son los aspectos que se vinculan con la relación con la Corte. La Dirección Jurídica General, de la que dependía la asesoría jurídica, teníamos dos vínculos con la obra social. Uno, previsto estatutariamente,
en el estatuto de la acordada 5 del 2008, luego modificado por la acordada 27 del 2011, que era lo que se denominaban los recursos jerárquicos. Cuando un afiliado no recibió una prestación en todo o en parte conforme a lo peticionado, existía la posibilidad de presentar un recurso jerárquico ante la Corte. Esa presentación era tramitada por el área de la cual era titular Asesoría Jurídica, Dirección Jurídica. Cuando recibíamos esas actuaciones, actuamos exactamente igual que con cualquier otra actividad de superintendencia. No es que tenían un trámite diferente fuera de la celeridad por la cuestión de salud que tenía, pero en la tramitación del expediente no difería de cualquier otra actuación de superintendencia que intervenía la asesoría jurídica o la dirección jurídica, que era ver el expediente, requerir actualizar algún tipo de información complementaria si es que era necesaria, elaborar un informe, acompañar antecedentes del caso si es que las había, o vinculados a la cuestión, una propuesta al tribunal. Esa propuesta podía estar acompañado con un proyecto de resolución o no, o podían ser dos si el caso lo ameritaba, y ahí se agotaba esa primera etapa de intervención de la asesoría o de la dirección jurídica, como sucede en todas las demás actuaciones, y pasaba a la consideración del tribunal. El tribunal, cada uno de los ministros tenía la posibilidad, lógicamente, para formar la voluntad colegiada y la mayoría, podían compartir nuestro criterio o podían hacer algún voto o propuesta que circulaba por el resto del tribunal. Cuando se formaba o se forma, porque el procedimiento sigue siendo el mismo, no en este tipo de causas, sino en todas, la mayoría, la actuación volvía a la dependencia y con esa mayoría elaborábamos el proyecto de resolución para la firma definitiva del tribunal. Así Bien. que esa es una de las intervenciones que tenía, que no está aquí detallada porque no era materia de la auditoría, pero sí en el marco de la Dirección Jurídica General, respecto de la obra. Bien, me quedo con esto que dice usted en el sentido de la actuación como órgano jerárquico superior también en temas de recursos administrativos, como lo está planteando Recurso usted. jerárquico estaba previsto Bien. en la resolución. Involucra uno de los aspectos de superintendencia administrativa. La Corte lo tiene, en este caso que usted me preguntó respecto de la obra social, respecto de tribunales de otras instancias, de primera instancia o de Cámara, y es exactamente la misma la actuación que tenemos cuando el recurso, no jerárquico en ese caso, sino de avocación, viene presentado por un empleado, funcionario o magistrado también en algunos casos. Bien. ¿Cómo operaba en este sentido, siguiendo con la misma lógica de la pregunta, el artículo 32 del estatuto que, no sé si usted se lo acuerda, si no se lo puedo mencionar, el artículo 32 del estatuto por acordada 5 del 2008? Creo que se llama fiscalización, no lo recuerdo. Sí, exactamente. Concretamente dice que a la Corte Suprema de Justicia de la Nación le corresponde la atribución de fiscalizar el desenvolvimiento de la obra social, a cuyo efecto puede arbitrar los medios o sistemas que considere conducentes. Para conjugar el artículo 1 del Estatuto, que es el que ustedes mencionan en la auditoría, y el artículo 32, ¿qué naturaleza jurídica entonces tiene la obra social del Poder Judicial de la Nación? Tiene en tanto el artículo 1 es bastante claro en cuanto a la amplia autonomía de gestión que tiene la obra social. Creo que habla, si quiere lo consulto, pero habla de autonomía de gestión, individualidad administrativa, financiera, amplias facultades del directorio para decidir por sí, adoptar y ejecutar decisiones. Dirigen y administran la obra social y la responsabilidad personal. Y creo que esa misma descripción de las facultades y deberes del directorio y del director se replican en el artículo 16 del Estatuto, en el 19 del Estatuto,
en el 21 del estatuto en todos esos aspectos en cuanto a las amplias facultades y autonomías de la obra social. Sí. Sí, pero a su vez el mismo artículo 1, en su último párrafo, dice que funcionará bajo la dependencia directa de la Corte Suprema. Sí, es una dependencia de la Corte, claro. Claro, por eso. Entonces, digamos, redondeeme la naturaleza jurídica de la obra social. Una dependencia de la Corte con amplia autonomía para resolver, decidir y disponer por parte del directorio. Bien, porque si no parece que no dependería de nadie si nos quedamos solo con el primer párrafo, ¿no? Para que quede claro, entonces, ¿podría, por favor, describirnos de manera completa cuál es la naturaleza jurídica de la obra social del Poder Judicial de la Nación? Es una dependencia de la Corte Suprema en donde el directorio está dotado de amplia autonomía de gestión, individualidad administrativa, facultades para resolver, ejecutar y responsabilidades personales. Bien, sí. Continúo entonces, doctor Clerici, sobre, he formulado, digamos, las preguntas ordenadas en ese sentido. Primero, el aspecto de la naturaleza jurídica, que usted ha respondido. Sobre las vacancias, también otro aspecto abordado en la auditoría, a partir de la página 75. Yo le digo para que usted, si quiere usar como guía, los papeles al respecto. Uno de los primeros aspectos del informe, esto también lo describió cuando vino otro de los testigos, el contador Fernández. El contador Fernández dice, cuando vino a testificar a esta comisión, que más bien no era un informe de auditoría lo que habían realizado, sino lo que en la técnica contable se denomina encargo, ¿no? Después también se ha debatido acá el aspecto de si técnicamente fue una auditoría interna o no. ¿Cuál es su opinión al respecto? La acordada 22 y creo que la misma resolución 2224 lo definen como una auditoría externa al órgano. Así que eso no es una interpretación, sino que así lo definió la propia Corte en la acordada 22 y en la resolución. Creo recordarlo así, pero bueno, bien, lo podría verificar porque las tengo acá. Y en cuanto a la naturaleza de la auditoría, si me puede o repetir o aclarar la consulta que no la entendí bien. Diversos testigos que han pasado por esta comisión de juicio político tienen opinión divergente respecto de si técnicamente fue una auditoría completa, si fue un informe de hallazgos, si fue un encargo. Ahí está. ¿Cuál es el suyo? Le digo el mío o el que debatimos en el marco de la comisión al comienzo, cuando realizamos la primera de las reuniones, el primer acta de reunión de la auditoría. La Corte, al momento de disponer la auditoría, por la acordada 22, creo que es del mes de octubre, paralelamente estaba realizando una serie de actos de gestión sobre la obra social. Unos pocos meses antes había dispuesto la creación de una comisión de informatización del Poder Judicial, de la obra social, con resultados y que eso impactaban sobre la gestión presente y futuro de la obra social. Por otro lado, se había dispuesto por acordada 19 ubicar a la obra social en la órbita de la Secretaría General de Administración con facultades de supervisión en algunos aspectos y de requerir informes e impartir instrucciones, que implica también una gestión presente y futura durante el tiempo que duró esa acordada 19, luego modificada por la 1, luego modificada por la 28 y la 22. Luego se integró el directorio, obviamente con facultades propias de gestión diaria de la obra social. Y en la misma acordada 22 se dispuso el fortalecimiento de la auditoría interna, diciendo expresamente que tenía facultades de gestión para robustecer la gestión. Con lo cual, la auditoría que se nos encargó, que era una auditoría ex post, involucraba 13 años de gestión, 13 años pasados,
a nuestro criterio no debía superponerse con las autoridades que el tribunal les había conferido en distintos grados, con distintos alcances, competencia para la gestión actual de la obra social. Eso incluso, obviamente con un alcance más limitado, porque yo por lo menos no imaginaba estar haciendo esta defensa, pero está puesto en las primeras hojas de la auditoría que muchas, incluso de las observaciones que se señalan en la auditoría, probablemente hayan sido advertidas por algunas de las autoridades, de estas autoridades que describí recién, que se estaban ocupando de la gestión. Incluso algunos sabíamos que ya se habían, porque eran públicas, que se habían cambiado, con lo cual lo nuestro era, estudiando la gestión, un marco general en la parte que más me tocó a mí, normativo, de 13 años. Así que ese fue el encuadre de la auditoría, sin superponerse respecto de una actuación de gestión actual e inmediata que estaba disponiendo la Corte a través de estos distintos tipos de actos. Bien, usted acaba de mencionar distintos tipos de actos de la Corte, Sí. llevados adelante con efectos directos en la obra social. ¿Cómo encuadra esos tipos de actos? Una fue una acordada. Sí, no me los vuelvo a describir, ya los Sí. acaba de describir. No entiendo entonces la ¿Él pregunta. dentro de qué facultades de la Corte encuadra los actos que usted me acaba de describir? Las acordadas son facultades de superintendencia del tribunal. Bien, listo, esa es la respuesta. Habló de las vacantes. Bueno, ¿qué sucedió con las vacantes a lo largo de los 13 años? Me refiero a los cargos vacantes en el directorio y los cargos vacantes en la subdirección médica y administrativa. Conforme lo informado por la obra social, por lo menos la titularidad de esos cargos se encontraron vacantes durante todo el periodo de la auditoría. ¿Y de quién era la facultad de designarlos? También creo que no es un aspecto que está en la auditoría. Creo que el Estatuto de la Obra Social establece un sistema complejo, no complejo de dificultad, sino de intervención de distintos órganos para la designación, con propuesta si mal no recuerdo, propuesta del director, propuesta del directorio y luego designación por la Corte, como cualquier empleado de la Corte Suprema o dependencia de la Corte Suprema, que son designados por la Corte. ¿En qué parte del estatuto dice eso? Si me permite buscarlo. Sí, por favor. Artículo 21, que son facultades de deberes y atribuciones del directorio. Inciso S. Elevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la propuesta de designación de los subdirectores médicos y administrativos. El artículo, perdón, me 21 es directorio. El inciso S. Ujú. Y creo que respecto del director general, ya de una forma más amplia, porque no se refiere específicamente a estos cargos, el 22, inciso S también, proponer al directorio para su elevación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el nombramiento y promoción del personal, así como los traslados a dependencias y asumarios administrativos. Por eso es más amplio, ¿no? Bien, y ese es el artículo, me dijo. 22S. Igual eso es más amplio respecto de todo el personal. Claro. Por eso, el directorio se refiere, el que dije. ¿Y el artículo leí antes. 17 del estatuto qué dice? Porque usted me está leyendo un estatuto referido a las facultades del director. Por eso yo decía que Bueno, yo digo, ¿quién designa al director? Esa es la pregunta. al director. Claro, usted me está respondiendo lo que hace el director, pero ¿cómo va a hacer algo un director que todavía no está designado? Perdón, ¿Quién designa al directorio? Perdón, tal vez entendí mal o escuché mal, pensé que se refería a los cargos vacantes en el área de subdirección médica y subdirección administrativa. Sí, en el directorio y también en esas dos subdirecciones que conforman las mayores autoridades según el organigrama de la obra social. Por eso, esa respuesta es respecto de subdirector médico y subdirector administrativo, como dice el estatuto. Y respecto de los directores, la designación corresponde a la Corte Suprema. Discúlpeme, doctor Clerici, que lo interrumpa. ¿Podría leer el artículo 17?
del estatuto de la obra social. El directorio estará integrado por un presidente, un vicepresidente y un director. Los cargos serán provistos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las designaciones recaerán preferentemente en profesionales de ciencias médicas, económicas y jurídicas. El ejercicio de la función será remunerada, en todos los casos, mediante la asignación fijada por todo concepto y adicionales para el cargo de director general. Gracias. Continúo, Presidenta. Bueno, sobre la auditoría interna, ¿no? Es otra de las cuestiones analizadas por ustedes sobre las vacancias. Había vacancias en el directorio, había vacancias en las dos, tanto en la médica como en la administrativa, y qué pasaba con la auditoría interna. La obra social informó también que no había sido cubierta durante el periodo auditado. ¿Y cómo funcionó? ¿De qué manera funcionó la obra social durante esos años donde no tuvo un responsable a cargo de la auditoría interna? ¿Qué efectos tuvo la carencia de esa auditoría interna? ¿Qué consecuencias trae en la vida interna de la institución? No tengo, en ese punto no fue informado por la obra social, no tengo experiencia en la materia de idoneidad profesional ni idoneidad funcional y competencias no he tenido durante todo este tiempo como para tampoco poder dar respuesta desde esos lugares. ¿Usted considera que se cumplió el estatuto en ese aspecto? Perdón, ¿en qué aspecto? La orden del estatuto, digamos, la manda estatutaria sobre la auditoría interna. Los cargos estaban vacantes. Según dijo la obra social, los cargos estaban vacantes. ¿La Corte Suprema tenía conocimiento de la vacancia? ¿Se le informaba? También hay... Desconozco absolutamente ese tema. ¿Debería tenerlo para usted? No pasó nunca no es atribución de personal. En las áreas en las que yo intervine en la Corte desde el 99 hasta ahora, nunca tuve el aspecto de personal. No usted, los ministros de la Corte. Por eso voy a limitarme a los aspectos en los cuales yo tuve intervención. Sobre otro aspecto de la auditoría que ha sido también explicitado por otros testigos, manuales de procedimiento internos, qué sucedía con ellos y qué consecuencias traía la existencia o inexistencia de los mismos. Ese punto no fue abordado fundamentalmente por la experticia, por los contadores, creo que lo desarrollaron correctamente. No fue un punto que traté, obviamente que leímos y consensuamos todo el informe. No, en términos generales no había manuales de procedimiento internos en las áreas, pero bueno, mucho más que eso creo que lo explicaron mejor los contadores que se vinieron a la comisión, integrantes de la auditoría. Le hago una consulta. ¿En la Corte Suprema hay manuales de procedimiento para el funcionamiento interno de las distintas áreas de la Corte? Desconozco si cada área tiene un manual de funcionamiento interno. ¿La suya lo tiene? La Secretaría se creó hace poco. Estoy intentando elaborar... En la anterior, en la que estuvo anteriormente. En la asesoría jurídica, que es el centro tiene una resolución que la rige, del año 97, pero que sigue vigente y la mantuvo la acordada 11, mantiene su funcionamiento. Bueno, es el área fundamental con la que el cuerpo de auditores, actualmente se llama Cuerpo de Sumarios, tiene también un reglamento que lo rige su accionar, sí, que era dependencia de la Dirección Jurídica en su momento y ahora también de la Secretaría Jurídica General. Bien, ya que lo nombró, la dependencia de la Dirección de Sumarios que usted acaba de mencionar, ¿cuándo fue creada?
Creería que en el 90, pero no estoy yo desde ese momento. Tendría que verificarlo, no lo tengo presente, pero podría ser desde 1990 tal vez. La dirección de sumarios. ¿Usted escuchó bien la pregunta que yo le hice? Porque Está bien, la dirección de sumarios en la acordada 11 del 2003, pero es el Cuerpo de Auditores Judiciales de antes, originalmente Secretaría de Auditores Judiciales. Sí, nunca se había llamado dirección de sumarios. No. Bien, entonces, repito la pregunta. Bueno. La dirección de sumarios, ¿a través de qué acto administrativo se creó? ¿De qué acordada se creó? La acordada 11 del 23 dispone que lo que era el Cuerpo de Auditores Judiciales pase a denominarse Dirección de Sumarias, asumiendo el régimen que tenía antes. En la reglamentación que tenía antes, que creo que es la acordada 8 del 96. Bien. Lo que hemos tomado conocimiento, porque es un insumo de esta Comisión de Juicio Político, que es que la acordada, que a usted también lo designa a cargo del área jurídica, es la que crea la Dirección de Sumarios. Esa acordada... Puntualmente, el punto 2, el artículo 2 de la parte dispositiva. En esa acordada no la tengo aquí, pero también sucede lo mismo con lo que era la asesoría jurídica, que pasa a llamarse Dirección Jurídica General, con las mismas funciones. O sea, el Cuerpo de Sumarios no es una creación nueva de la Corte, será un nombre nuevo, pero tiene las mismas funciones, lo aclara la acordada, que creo que se refiere a la acordada 8 del 96, de lo que era el Cuerpo de Auditores Judiciales. Y años atrás, el Cuerpo de Auditores Judiciales asumió las funciones de lo que era la Secretaría de Auditores Judiciales. O sea, la misma dependencia, en un momento fue Secretaría, luego fue una dirección, manteniendo el nombre, y ahora mantiene las funciones con el nombre Dirección de Sumarias. La única creación nueva que hay es la Dirección de Asuntos Contenciosos, tal vez sea eso, es lo único que se crea nuevo, al margen de las denominaciones. Se lo consulto porque concretamente esta acordada, clarifico un poco para que todos sepamos de qué estamos hablando. La acordada a la que me estoy haciendo referencia, y ahora voy a leer la parte pertinente, es la del 20 de abril del 2023, es la acordada a través de la cual la Corte hace toda una reforma administrativa y funcional, y es la acordada a través también de la cual corren del cargo, dejan al administrador general Contador Marchi. Y en esta acordada, particularmente en el punto 11, si quiere yo se la alcanzo para que usted la tenga a la vista. En el punto 11, concretamente, porque parece que estoy preguntando algo que ya existía y no. Dice, permítame leer, Presidenta, que con el objeto de deslindar la función de control y fiscalización de la función disciplinaria del tribunal, actividades que resultan material y jurídicamente diferentes, se torna indispensable crear una dirección de sumarios independiente del órgano de auditoría y bajo la órbita de la Secretaría Jurídica General. Bajo su órbita actualmente. O sea, yo le estoy preguntando cuándo se crea la dirección de sumario, porque una cosa es que la función la tenían los auditores antes. O sea, usted está diciendo que lo que acabo de leer no es así. No estoy diciendo que lo que acabo de leer es así. Por eso le digo, antes no existía la dirección de sumarios, más allá de que la función la tenían el cuerpo de auditores. La dirección de sumarios como tal fue creada el 20 de abril. Habría que ver, yo aconsejaría leer la parte dispositiva al margen de los considerandos. Si me permite, Presidenta, le alcanzo al testigo para que él lea la parte dispositiva. Sí, porque si no, sí, igual estoy actuando fuera de mis competencias, pero si no también la Dirección Jurídica General, que se le cambió el nombre, se hubiese creado en ese acto. Y estaba la asesoría jurídica y se le transmiten las funciones. ¿Me permite, Presidenta, alcanzarle al testigo? Sí, por favor.
Sí, diputada Siley, explique cuál es el punto, por qué entiende ¿Cómo no? que es relevante esa pregunta. Puedo leer Sí. el anexo segundo de la misma acordada a la que se refiere el mismo artículo de la parte dispositiva que leyó Sí, la si puede señora leer, por diputada. favor, la parte dispositiva y después el Sí, anexo, claro. no hay problema. Disponer la creación de la Dirección de Sumarios bajo la órbita de la Secretaría Jurídica General y aprobar su responsabilidad primaria y acciones que obran como anexo segundo. Y vamos al anexo segundo. Dirección de Sumarios. Intervenir en la sustanciación de actuaciones sumariales vinculadas a la actividad de los órganos dependientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acciones, y esta es la importante. Ejercer con autonomía todas las facultades de conocimiento, investigación e instrucción disciplinaria que surgen de las acordadas 84 del 90, que había acertado en el año de creación, y 8 del 96. Por eso es que asume todas las funciones que tenía el cuerpo de auditores judiciales. Correcto. Asume las funciones que ya existían, pero se crea la Dirección de Sumarios, que no existía. Lo acaba de leer, pero bueno, si el testigo no quiere responderlo, lo interpreto. Diputada Siley, porque- explique cuál es el sentido de lo que está preguntando para que entendamos a dónde va eso. Bueno, porque está explico el diciendo- sentido, no hay problema. El testigo venía desarrollando y refiere a la Dirección de Sumarios. Entonces yo tomo una de las preguntas que tenía al final, la traigo al principio, que es la creación de un área de sumarios que antes no estaba como tal en la Corte Suprema. Primero, para determinar la creación de un área que no existía. Bien, concretado eso, todos de acuerdo con eso, hay una serie de denuncias que ha hecho tanto el testigo Marchi acá como otro personal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se ha creado este área para amedrentar, perseguir y amenazar a ciertos funcionarios y trabajadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese es el marco de la pregunta, Presidenta. Muy claro, diputada, y está bien que lo haya explicado porque si no, no se entendía claramente cuál era el sentido. Sí, diputado López. Sí, pero la explicación a veces hay que dejar terminar la pregunta para llegar al desarrollo, porque por lo menos a mí, y me consta que otros diputados lo han hecho, yo preparo los interrogatorios de principio al final, no es que voy preguntando improvisadamente. Entonces, tal vez hay que esperar y dejar terminar el desarrollo de una serie de cantidad de preguntas para comprender el objetivo. Pero bueno, gracias, Presidente. No, gracias, diputada. Sí, diputada. No, está Sí, bien. quiere hablar el testigo, quiere aclarar algo. Bueno, Sí, doctor Solamente Clerici. para seguir aclarando el tema y cuál, por lo menos dejar en claro cuál es mi visión al respecto. No solo existía en su momento la Secretaría de Auditores Judiciales, el cuerpo de auditores judiciales que estaba bajo la órbita. Si ven la acordada 35 del 2015, van a ver que se pone bajo la órbita de la Dirección Jurídica General. Yo estaba a cargo, sino que en el mismo informe de auditoría, a partir de la página 209, se trató un punto de sumarios internos iniciados por la obra social del Poder Judicial de la Nación, y ahí se hace referencia al cuerpo de auditores judiciales y el informe que dio el cuerpo de auditores judiciales respecto de todos los sumarios seguidos en el periodo auditado. Muchas gracias, doctor Clerici. No, por favor, a usted. Muchas gracias, Presidenta. Respecto al punto anterior y lo que suscitó el debate, voy a clarificar si hay alguna duda, alguna pregunta anterior para contextualizarla y intento no hacer adjetivos calificativos, calificar lo que dijo un testigo acá o lo que dijo otro testigo, sino que digo lo que dijo el testigo. El testigo dijo X cosa. En función de eso se elabora la pregunta. Después, lo que a mí me parece, si el testigo dijo o no dijo, no lo voy a decir yo, digamos, porque no voy a calificar si, como usted dijo, bueno, el testigo Marchi lo dijo porque es una conjetura. Bueno, yo no voy a calificar, lo dijo bajo juramento en esta comisión que se está persiguiendo a la gente, a los trabajadores, a los funcionarios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso la pregunta contextualizada era, no es lo mismo haber funciones sumariales o disciplinarias en los auditores que crear la dirección de sumarios.
¿Eso trae o trajo efectos en el personal de la Corte Suprema, según su conocimiento? Un poco voy a tener que repetir lo anterior respecto que todas las competencias que tenía el cuerpo de auditores judiciales pasaron a la dirección de sumarios. En lo que es un área que depende de mí, entonces está en la órbita, tiene autonomía, pero sí puedo dar una respuesta en lo que hace a mis funciones. Desde la creación de la dirección de sumarios hasta el día de hoy, creo que no se inició ninguna actuación sumarial. Que yo sepa, haya tenido conocimiento, que me hayan informado, ninguna actuación sumarial, si es a eso a lo que se refería. Está bien. ¿Tiene conocimiento de si se amenazó a algún funcionario o trabajador de la Corte de crearle un sumario, de iniciarle un sumario? ¿En qué término? ¿En cualquier momento? Ahora, en No, este no tengo- periodo, a partir de la creación de la dirección de sumarios. Para ningún conocimiento. Delegación de firma. Este punto, para mí, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta sobre este aspecto, para mí este punto... sobre la delegación de firma, si usted nos puede comentar, tal cual surge el informe de la auditoría, ahora le busco si no recuerda la página, la diferencia entre la delegación de firma y la delegación de competencia o atribución, y si se encuentra prevista la subdelegación de funciones dentro de la ley. A partir de la página 95. Ah, se recuerda. Ok. Esa es la pregunta. De la ley, no, del estatuto, supongo. Sí. Perdón. No, porque como en el marco doctrinario hacíamos una referencia a la Sí, delegación explíquelo también. Bueno, Explíquelo. cuando abordamos el punto, es uno de los puntos que abordamos desde legales, separamos el enfoque en tres aspectos diferentes. Uno más doctrinario, distinguiendo por un lado la delegación de firmas de la delegación de competencia. La delegación de firma es un acto material en el cual el delegante no se sustrae, no abandona la competencia sobre el acto, sino que mantiene su responsabilidad y delega esa firma material en otros agentes de inferior grado. Y la delegación de atribución o de competencia, que como la competencia del funcionario del órgano está atribuido por una constitución, ley o reglamento, tiene como principio la indelegabilidad, salvo que esté expresamente permitido. O sea, en el primer caso, delegación de firma, no estaríamos, según la doctrina, el encuadre doctrinario que hicimos, no sería en supuesto de delegación, sí en cambio el segundo. Ese fue en cuanto al aspecto más doctrinario. Segundo, en lo referente a la posibilidad estatutaria de disponer la delegación, estaba prevista, obviamente no la delegación de firma, porque la delegación de firma desde lo doctrinario no sería una delegación en sí, sino la delegación de competencia. Estaba previsto dentro de las facultades del directorio y la posibilidad estaba por hacerlo en materias determinadas de administración, desplazando esa responsabilidad en alguno de los miembros del directorio, en un responsable del área de el responsable de la subdirección médica o responsable de la subdirección administrativa, delimitando las materias y un tiempo determinado. Ese es el segundo de los aspectos, o sea, cómo estaba previsto estatutariamente, y después nosotros lo que requerimos a la obra social es que nos diga, que nos informe si había existido delegación, en qué formas y en qué términos, y nos informó distintos actos de delegación que nosotros distinguimos o podemos distinguir en dos aspectos. Fundamentalmente los que nos refirió son desde el año 2019 hasta el año 2021. A partir del año 2021, con la integración del directorio, dejó de existir esa delegación. En los actos que se refieren del año 2019 hasta el año 2021, marzo del 2021, no recuerdo los números de resoluciones,
era una delegación al referéndum del director, o sea, no había un desplazamiento de la competencia del director. A partir del año 2021... Perdón, ¿y a quién se le delegaba la firma? A distintos agentes de la dirección. Hay distintos actos que fueron acompañados, hay una resolución marco y distintos actos que fueron acompañados, no los Sí, recuerdo. pero usted acaba de decir, discúlpeme, porque si no, no se entiende. Usted acaba de decir que la delegación solo puede ser en el subdirector administrativo, subdirector médico o otros miembros del directorio. Acaba de decir eso. Sí, primero dije en responsable de la subdirección administrativa, responsable de la subdirección médica, porque es lo que dice el estatuto. Y después lo que intenté decir, Bueno, a lo yo mejor... dije responsable de la subdirección administrativa, subdirector administrativo. El estatuto dice responsable de la subdirección administrativa, responsable de la subdirección médica. Y lo que... ¿Había responsable de la subdirección administrativa y subdirección médica? La obra social nos informó que no había titular de la subdirección administrativa y de la subdirección médica. Y lo que yo intentaba en el encuadre hacer es, ese tipo de delegación es lo que entendemos, ese encuadre doctrinario, delegación de competencia, no delegación de firma. Por eso en la delegación de competencia es necesaria una norma que la habilite y con tiempos determinados. Claro. Me estaba refiriendo que las primeras delegaciones del año 2019 al principio del 2021 decían todas que eran ad referéndum de la firma del director. Pareciera más, o sea, más asimilable al supuesto de delegación de firma. A partir del año 2021, el director dispone una delegación en dos supuestos determinados, o frente a dos supuestos. Sí, disculpe, yo no le estoy preguntando a partir del año 21 porque no es el periodo auditado por ustedes. Sí. A partir del año 21... 2021. Sí, 2021. Hasta septiembre del 21. Hasta septiembre del 21, ¿Sí? Por eso. ¿Qué pasó antes del 2019? O sea, usted me Esto quiere es dentro del responder... periodo auditado. No. Marzo del 21 está dentro... Nosotros auditamos hasta septiembre del 21. Hasta septiembre del 21. Marzo Bueno. del 21 está dentro del periodo auditado, sí. Por eso, y eso está en el informe, en la página 97. Bueno, continúe, está bien. Ahí si quiere lo leo, pero está en la página 97. La resolución, no recordar el número, 3141-2020 del 1 de septiembre... No, la siguiente, perdón. Por resolución 823 del 2021, el 1 de marzo del 2021, por eso está estudiado en el informe, porque está dentro del periodo auditado. En ese caso, la delegación abarcó frente a dos circunstancias: a ausencia del director o cúmulo de tareas. En casos de ausencia del director era automática la delegación. En casos de cúmulo de tareas se establecía en qué personas, había un detalle de en qué personas se efectúa la delegación, en materias determinadas, y se establecía el tiempo y algunos criterios que tenía que ser conforme a reglamentación vigente, no podían hacer excepciones. Y lo que dijimos, esta delegación, que sería una delegación de competencia, o podría ser en los términos que nosotros los consideramos una delegación de competencia, terminó ya fuera el periodo auditado con la integración del directorio. Y lo que ahí sí hicimos referencia, que en las autoridades titulares a las cuales el estatuto habilitaba la delegación, aunque dice responsables de áreas, los titulares de esas dependencias, que en algunos casos había recaído por fuera de las personas mencionadas en el estatuto para ejercer la delegación. Perdón, se había delegado en personas que estaban por fuera de las que establecía el artículo 21, inciso I del estatuto. O sea, se había delegado la competencia, según el criterio que usted me está diciendo. Sí. Se había delegado la competencia, lo cual implica un acto verdadero de delegación en personas que no eran las indicadas estatutariamente. Eso nos informó la obra social. Bien, con respecto al tema presupuestario, ¿cuál es la normativa aplicable al caso del presupuesto de la obra social? El tema presupuestario también es uno de los aspectos que fue especialmente, o sea, todos los aspectos económicos y financieros, dentro de la auditoría se encargaron los auditores contadores
creo que ya lo explicaron en el marco de la comisión. Sobre la normativa en general, usted tampoco se ocupó de ese aspecto. Lo trataron ellos. Si me dice Yo no le algo pregunto puntual, cómo se elabora un presupuesto, sino la normativa que guía la existencia de la necesidad de un presupuesto en organismos de este tipo. no fue marco de estudio de la auditoría este aspecto. O sea, fuera de lo que está aquí, no desconozco. Bien, bueno. Sobre la cuestión contable, que no le voy a preguntar sobre el contenido de la cuestión contable, porque ya han venido los contadores, pero sí sobre la cuestión jurídica respecto de lo contable, la cuestión legal, que es el aspecto que usted abordó. ¿Qué significa jurídicamente que la obra social no tenga un sistema contable? Perdón, no entiendo desde lo jurídico qué implica, o sea, implica que no tiene un sistema contable, pero no sé desde lo jurídico. ¿Qué efectos, si usted sabe, qué efectos jurídicos provoca la inexistencia de un sistema contable? No es algo que haya sido abordado en la auditoría y tampoco es algo que en el ejercicio de las funciones en el tribunal me haya tenido que intervenir o expedir. O sea, ley de administración financiera. Sí, conozco la ley de administración financiera, lógicamente, sí. No quiere responder la pregunta. No, sí quiero responder la pregunta. Lo único que digo es, en el marco, o sea, sí le puedo decir, respecto de lo que interviene, la ley de administración financiera es aplicable a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e intervenido, integra, no es sector público, integra el artículo 9 como institución jurisdiccional. Eso en el marco de la Corte Suprema he intervenido como en la dirección jurídica. Me está haciendo una pregunta en la que yo no he intervenido en la auditoría, que tampoco fue tratado en la auditoría y que no traté en el ámbito de mis funciones. Sí, el sistema contable fue ampliamente tratado en la auditoría. La pregunta que yo le hago tiene que ver con la aplicación normativa sobre la inexistencia de un sistema contable. Entonces, si en la auditoría hay, que tal vez no lo recuerdo en este momento, ese análisis jurídico respecto de la normativa contable, le pido que me indique dónde está, así lo leo o lo refresco, pero no lo recuerdo que lo hayamos hecho. Un segundito. Sobre todo respecto de la aplicación de la ley de administración financiera. No, lo de la ley de administración financiera es la normativa aplicable, usted me lo acaba de ratificar. En el marco de la Corte Suprema, estoy diciendo, claro. En lo que yo en el ámbito de la Corte Bueno, la Suprema. pregunta que yo le estoy haciendo es respecto de... Bueno, sigo, estamos bien. Sí. La pregunta que yo le estoy haciendo es los efectos que tiene la inexistencia de un sistema contable en los términos de cumplimiento de la ley de administración financiera. Lo mismo con el presupuesto. Pero usted me lo está preguntando en el ámbito de... De su conocimiento. Sí, de mi conocimiento, pero mi conocimiento es en el marco... De lo que usted ha percibido con su sentido, de su labor desarrollada, como... Por eso yo intentaba, con poco éxito, decirle que en mi conocimiento es en el ámbito de la Dirección Jurídica General de la Corte, en el ámbito de la aplicación de la Ley de Administración Financiera, de la obra social, que los recursos en su mayoría son aportes de los aportantes de la obra, no he intervenido ni en el marco de la auditoría ni en otro marco en ejercicio de mis funciones. Bueno, sobre el tema de licitaciones, contrataciones y demás, y el régimen aplicable, el régimen legal aplicable, ¿no? Cuando acá vinieron los contadores que realizaron la auditoría, preguntamos en lo respectivo al aspecto contable. Cuando les consultamos sobre el aspecto legal, ellos hicieron referencia a que el aspecto legal había estado a cargo de los abogados. Es decir, ahora que tenemos al abogado, le vamos a preguntar al respecto. Han llegado a esta comisión sobre contrataciones y licitaciones el muestreo que ustedes han utilizado, parte de los papeles de trabajo que ustedes utilizaron. Como me dijo el otro día la diputada Oliveto,
el material utilizado para hacer la auditoría. 19 cuerpos son, en total, sobre contrataciones. Estamos profundizando el análisis de esos 19 cuerpos, y esto lo digo también porque hace la sustanciación de la prueba que se está llevando adelante en este juicio político. Es mucho el material y estamos dedicándonos exclusivamente a analizar ese material. Y a lo largo de varias distintos tipos de contrataciones, ya sean directas como licitaciones públicas o privadas, nos encontramos con referencias a una resolución que habla del régimen legal aplicable. Y habla de un decreto, el 5720 del año 72, y habla de un decreto ley, porque es un decreto ley de la dictadura del año 1956, 23.354, que era la ley de contabilidad pública. Preguntarle, ¿no? Porque si este es el régimen legal aplicable, según surge el muestreo que analizamos, ¿es este el régimen legal que se cita en las distintas resoluciones de las contrataciones? ¿Y cómo es que la Corte utiliza un régimen que está derogado desde hace 23 años? La Corte adoptó un reglamento autónomo que viene aplicando con algunas modificaciones desde el año 2000. Ese reglamento autónomo se basa en el decreto 5720. La Corte lo adoptó en el uso de sus facultades propias de dictar sus reglamentos. Esa es una de las preguntas, creo. La obra social se rige en las contrataciones por el reglamento autónomo, según informó la obra social, ¿no? Porque por un lado tuvimos las consultas del régimen aplicable, por otro lado el sistema de muestreo. Disculpe, doctor Clerici, le hago una interrupción. Digamos, usted me está diciendo que la Corte, para los fines de llevar adelante un proceso de contratación directa, de compra, de licitación pública o licitación privada, seguía normativamente por un reglamento autónomo cuya base de sustentación son leyes y decretos derogados. Es el régimen que tiene la Corte, es el aprobado por la resolución 1562 del 2000 con ciertas modificaciones que se han incorporado, adoptado como reglamento autónomo. Pero esa normativa está derogada desde el año justamente 2000 también. El reglamento autónomo de la Corte no está derogado. Bueno, pero el reglamento autónomo de la Corte tiene sustento en leyes derogadas, citadas expresamente. Sí, necesito diputado, que me responda la pregunta, sí, presidente del testigo, porque es una pregunta. Es una pregunta. Diputada, sí, yo le permito, pero quisiera que el testigo me responda la pregunta. A ver, diputado no me López, parece un tema menor porque son licitaciones, compras, contrataciones directas que estamos descubriendo los 19 cuerpos que se nos han enviado que carecen absolutamente de todo tipo de formalidad y legalidad. Entonces no es un tema menor esta pregunta. Gracias, presidenta. La pregunta fue concreta, presidenta, y es el último tema que tengo de interrogatorio. Y no hice ninguna calificación al preguntar, simplemente dije, repregunté, porque el testigo dijo que la Corte para contratar, para comprar medicamentos, para comprar, se basa sobre un reglamento, una normativa autónoma, dijo usted. ¿Una normativa autónoma? Sí, dijo. Primero, la Corte no compra medicamentos, la obra social, ¿sí? En varias, en varias, según el muestreo que ustedes... Son de la obra social, por eso. No sí, es de pero la lo ha adjudicado la Corte. En algunos casos... En algunos sí, casos, bueno... No sé si de medicamentos, pero en algunos casos que está... En algunos casos de medicamentos, sí. Está señalado en la auditoría que en algunos casos... la Comisión de Auditoría repreguntó al directorio cuál había sido el criterio para elevarlo al tribunal y... Todavía no le hice esa pregunta, no, discúlpeme, yo le pregunté primero la normativa aplicable. Como suscitó un intercambio con otro diputado, voy a volver a preguntar de nuevo para que a todos nos quede claro cuál es la normativa aplicable en la materia de contrataciones y licitaciones. Y voy a hacer la misma pregunta que hice.
¿Cuál es la norma que guía este tipo de actos que se llevan adelante a los efectos de contrataciones, compras directas, licitaciones públicas y licitaciones privadas? Un reglamento autónomo aprobado por la Corte a través de la resolución 4562 del 2000. Esa es la respuesta. Ahora sí. Basado en... El decreto 5720. Bien, ¿puede explicarle a la gente que lo está mirando y a los demás que no conocen tal vez el decreto 5720 del 72, en qué consiste? ¿Es el decreto que reglamentaba qué otra norma, por favor? Puedo referirme al ámbito, a esto que le estoy refiriendo solamente, regula las licitaciones públicas, privadas y las compras directas por compulsa de precio. ¿Está derogado ese decreto? En el ámbito de la Corte rige como reglamento autónomo por la resolución 4562 del 2000. Fuera del ámbito de la Corte, para todo el resto de la sociedad argentina, ¿está derogado el decreto? Sí, está derogado. Listo, no tengo más preguntas, Presidenta, muchas gracias. Profundizando un poco, a partir de las preguntas que había referido antes sobre licitaciones y compras y el encuadre legal derogado, que es muchas de las preguntas que hizo el diputado López, están vinculadas estrechamente con lo que yo había preguntado, precisamente el encuadre legal. Al carecer de un encuadre legal actualizado, muchas de las preguntas de por qué, quién determinaba adjudicaciones, quién determinaba el llamado, qué personas hacían lo uno o lo otro, no está determinado en el encuadre legal. Por lo menos eso hemos visto. Tal vez usted puede respondernos esta pregunta. No quiero reiterar una pregunta que hizo el diputado López si usted no le supo responder, pero está estrechamente vinculado no tener una predeterminación y que no hay base de encuadre legal. Usted me dijo recién, nos dijo a todos, que la Corte tenía un sistema autónomo, un reglamento autónomo para las licitaciones y compras fundado en un decreto y en una norma derogados hace 23 años. Pero como era autónomo de la Corte, esta cosa podía suceder. Entonces, como le había, viendo los mismos papeles de trabajo que ustedes utilizaron en la auditoría, remitidos a esta comisión, empezamos a buscar recién a ver qué dice el procedimiento de contrataciones y compras y a ver si encontramos esa referencia que usted dice, ese reglamento autónomo. Y no lo encontramos en ninguna de las contrataciones. Entonces yo ahora necesito preguntarle, recordarle que usted está bajo juramento. ¿En qué acordada está establecido ese reglamento autónomo? Y que lo acompañemos como documentación, si es que existe, no sé, y leerle lo que dice, por ejemplo, una resolución, le digo la referencia, es una referencia 1582/21 del 5 de mayo del 21, periodo auditado, licitación pública para la contratación de tareas de remodelación en las áreas de autorizaciones y servicio social. Esto forma parte de la documental que ustedes revisaron y que acercaron a esta comisión. En el segundo párrafo de dicha resolución, es una resolución firmada por ya le digo quién, discúlpeme, para clarificar todo, Faciolo, doctor Néstor Faciolo, que es funcionario del área jurídica de la obra social, y le informa a contrataciones lo siguiente, ¿no? Para tener en cuenta esta licitación. Esto es un poco para entender el encuadre legal, es muy importante. Dice el segundo párrafo, se recuerda que la obra social del Poder Judicial de la Nación
es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mayo del 21, por lo que en materia de compras y licitaciones se rige por el régimen establecido en el decreto que cité anteriormente, 5.720, adoptado por el máximo tribunal para las contrataciones del Poder Judicial de la Nación, resolución 1562 del 2000, que es la que usted ha citado reiteradamente. Acá no dice, por ejemplo, que hay un reglamento autónomo. Así, recién buscamos a la vista lo que tenemos a mano de lo que hemos visto en la comisión. La otra documental tampoco refiere a un reglamento autónomo, y cada vez que se hace una referencia legal en un proceso licitatorio, directamente se refiere a este decreto derogado. Directamente se refiere a un decreto derogado. No dice en el marco de un reglamento autónomo que se funda en un decreto derogado. No, directamente al decreto derogado. Mi pregunta va dirigida entonces a, por favor, clarifíquenos dónde está ese reglamento y por qué ese reglamento no es citado en las licitaciones. Los oferentes, las personas que van a presentarse a la licitación no tienen el encuadre legal adecuado. Esto me llama poderosamente la atención. Entonces, por eso es la pregunta. Nuevamente, a ver qué reglamento es este que usted cita y por qué no se comunican las licitaciones. Primero, el procedimiento interno en tiempo real de las contrataciones o cómo lo hace la obra social no es algo que hayamos hecho nosotros en el marco de la auditoría ni correspondía. Sí, un marco legal de cómo se hacía, bajo qué régimen, qué informaba la obra social y después con el régimen de muestreo las observaciones que formulamos. Yo creo que respecto a lo que usted dice de la cita que dice que encontró en la documentación de trabajo que encontró, creo que es algo similar encontramos nosotros en la página 161 de la auditoría, dentro de las observaciones que pusimos en materia de contrataciones. ¿Puedo leer? Sí, claro. Ponemos régimen aplicable. Toda vez que la ley estamos haciendo una observación respecto de cómo son las citaciones y las convocatorias en la obra social. Toda vez que la ley de contabilidad ha sido derogada por el decreto 1223 del 2001, en la sección correspondiente a las contrataciones en los pliegos, no correspondería citar dicha ley, sino consignar que las contrataciones se llevan a cabo bajo el régimen del decreto 5720 del 72, aplicable a la Corte por resolución 1572 del 2000, teniendo en consideración resoluciones 893 del 1988 y 894 del 2021. Es una de las observaciones que señalamos que sería conveniente adecuar, o en su momento, porque digo, tal vez eso ya se haya hecho, pero del muestreo que vimos, que hubiese sido conveniente adecuarlo. Bien, no voy a hacer consideraciones, pero hizo bien el tiempo que nos tomamos todos, porque esa respuesta me la podría haber dado en la pregunta anterior. No entendí que me estaba preguntando eso, sino cuál es el régimen aplicable a la Corte, no en los casos concretos que vimos de muestreo, qué observaciones vimos en ese régimen. No, pero no lo había respondido antes, doctor. Perdón, no lo había entendido entonces. En el ámbito, digamos, sigue sin decirme cuál es el reglamento autónomo interno. Sigue sin decirme cuál es. No, sigo diciéndoselo. Es la resolución de Corte de administración, creo que es del año 2000, así que no recuerdo la autoridad que la dictó. 1562 del 2000, con las consideraciones de las resoluciones 893 del 88 y 894 del 21. Bien. Con respecto a esta normativa, yo insisto, derogada hace 23 años, la ley de contabilidad establecía, digamos, esta ley derogada, que es la que rige, evidentemente, porque el decreto 5720 es el decreto reglamentario de la ley derogada, no que es un decreto autónomo.
Los poderes legislativo y judicial y el Tribunal de Cuentas designarán los funcionarios que reglamentariamente autorizarán y aprobarán las contrataciones a realizar en sus respectivas jurisdicciones. Esto dice el artículo 59 de la ley derogada, que es la ley que rige a la Corte Suprema. En el ámbito de la Corte y de la obra social, ¿esta cuestión está regulada por esta normativa o por alguna otra? Esta cuestión que le acabo de respecto de autorizar, aprobar las contrataciones. No en el marco de la auditoría, pero sí hay resoluciones de corte que fijan que se van actualizando los límites cuantitativos de las distintas autoridades para aprobar actos. No soy yo por quien tramitan la fijación de esos montos, de esas resoluciones, pero sí sé que existen. Están fijados y se actualizan periódicamente. ¿Usted interviene en esa actualización? No, en la actualización no. En las actualizaciones ¿En el de las aspecto resoluciones, jurídico de la actualización tampoco? no recuerdo haber intervenido en tal vez algún pase en el expediente, que no lo sé, pero no en la fijación de los montos ni de las autoridades, no. ¿Y en los criterios que se utilizan para fijar los montos de actualización No, tampoco? Tampoco, no es competencia del área. ¿De quién es competencia, perdón? Porque no es competencia de mi área. ¿Y de qué área es competente? No, hay otras direcciones. O sea, ¿no pasa por un dictamen jurídico? La fijación de un monto, de No, actualización de un monto. el sustento sobre el cual se actualizan o se indexan esos montos para determinar, para clarificar, porque parece que hablamos una licitación pública, una licitación privada o una contratación directa, tienen montos determinados para encuadrar legalmente si vamos a utilizar una contratación directa o una licitación pública. Entonces, las contrataciones directas tienen topes más bajos, todo el resto va a licitación pública, etcétera. Eso se determina con un encuadre legal. ¿Cuál es el encuadre legal y por qué área pasa? Digamos, si es un encuadre legal y no pasa por su área, ¿por dónde pasa? Discúlpeme, no estoy entendiendo. Por ahí yo soy la que no estoy entendiendo. No, puede ser que yo no esté siendo claro. A lo que me refiero es a los montos que le corresponde a cada autoridad de administración de la Corte para resolver. No en los montos o los procedimientos. El tipo de procedimiento, la Corte tiene el principio también, no pasa la tramitación por mi área, sí tomamos intervención. El criterio tiene el principio general de la licitación pública para todos los casos. Puede haber razones de urgencia o de único proveedor que lleven a otro tipo de contrataciones, pero no es evaluado en principio por mi área, sino por primero la necesidad y luego el área de la Dirección de Administración que realiza el seguimiento del procedimiento licitatorio. ¿Y cuál es el encuadre legal para determinar? Usted me dice, sí, la urgencia la determina y sí, si hay que comprar un medicamento que tal vez es muy costoso y que debería haberse hecho por licitación y como es urgente se lo hace por contratación directa, sí, eso es una cuestión de política de salud, no la va a determinar su área. Pero el encuadre legal habitual y normal, no excepcional, ¿cuál es? El principio general es la licitación pública y la licitación privada. Y así se encausan las mayorías. Perfecto. ¿En qué ley? ¿En qué norma? ¿En qué la misma norma. Estamos hablando del mismo régimen que estamos hablando. Del régimen derogado, digamos. No. Yo estoy hablando, usted me está preguntando por el régimen de la Corte, no el régimen. Estamos hablando de que sí, cada determinado tiempo, discúlpeme, doctor Clerici, y le voy a clarificar la pregunta a ver si estamos hablando de las mismas cosas. Cada determinado tiempo hay que actualizar montos porque estamos por la inflación, se indexan casi todos los montos de las contrataciones y licitaciones. Bien, ¿cuál es la norma que se utiliza en la Corte Suprema para esa actualización?
¿Cuál es el marco normativo para realizar? No sé, ¿se basan en una resolución del Ministerio de Economía? ¿Se basan en una ley nacional? ¿Se basan en otras resoluciones de la Administración Pública? ¿Cuál es el basamento? Le voy a decir lo que voy a volver a decir, lo que pasa por mi área y por mi conocimiento. Sí, por favor. El régimen normativo, el reglamento autónomo, es el que le referí. El principio general en la Corte es la licitación pública o la licitación privada. Esos son los principios generales. Lo que se actualiza por resolución periódicamente son las autoridades que pueden suscribir determinados tipos de actos. No se modifica el principio general que sigue siendo la licitación pública o la licitación privada. ¿Los montos? No lo sé actualmente. Los montos de adjudicación de cada autoridad. No le pregunto los montos, sino... Yo estoy siendo poco clara en la pregunta. Si alguien quiere hacerla mejor la pregunta que yo, no tengo problema, incluso Pero, los diputados de la oposición. Perdón. Sí, diputado Martínez. No me está respondiendo el testigo la pregunta, lo único que quiero decir. A ver, si puedo clarificar algo más, porque tal vez me está preguntando por montos, cuestiones que no tienen que ver con el monto. Hay aspectos de monto muy bajo, comparativamente y en el contexto en el que estamos, que igual se hacen por licitación pública, se hacen por obra pública, porque implica obra pública y hay que, a lo mejor, mover un marco y el costo es muy bajo. No obstante, al ingresar en la ley de obras públicas, por estar adosado a un inmueble, se utiliza la ley de obras públicas y la licitación pública, pero no pasa por el monto. Está bien, pero usted se está dando cuenta que me está hablando de habitualmente se usa esto es lo que se dice, esto así como nos manejamos, esto es lo que habitualmente se hace, pero no me está dando un encuadre legal y usted es el responsable jurídico de la Corte Suprema. Seguimos analizando el tema de contrataciones y licitaciones. Cada vez que, bueno, esto también es fruto del análisis de los mismos papeles que ustedes utilizaron para hacer la auditoría. Al analizar la documentación vinculada a las contrataciones que ustedes analizaron al momento de hacer la auditoría a la obra social, en los casos que hay dictamen jurídico, porque también ha sucedido esto, no todas las contrataciones y licitaciones en los expedientes hay dictamen jurídico. ¿Es habitual? Esto es, digamos, ¿por qué en algunos hay, otros no? ¿Eso lo pudieron observar ustedes en la auditoría? No, lo que señalamos es, en la respuesta general se nos indicó el procedimiento, estamos hablando en estos 13 años, ¿no? El procedimiento que se seguía y cuando pedimos un muestreo, en algunos casos advertimos que faltaban algunos de los elementos y los señalamos. Entre ellos eran asuntos jurídicos. Claro, sí. Bien. Era uno de los puntos. En algunos casos. En algunos casos, claro, sí. ¿Y hubo un criterio para obedecen a una lógica esos casos? No se informó. Bueno, en los casos que sí hay dictamen jurídicos, el mismo consigna que el inciso Q del artículo 21 del Estatuto otorga la facultad de aprobar llamados a licitación al directorio, ¿no? Esto por el Estatuto, el directorio puede llamar a licitación, y que el director general, conforme el inciso Z del artículo 22 también del Estatuto, solo puede hacerlo en casos de gravedad y urgencia ad referendum del directorio total, del directorio en pleno, ¿no? O sea, en los pocos casos que han llegado a esta comisión de juicio político de contrataciones y licitaciones, que están todos en comisión disponibles para ser analizados, en esos casos algunas contrataciones tienen dictamen jurídicos y otras no, como bien arroja la auditoría. Y los que sí tienen dictamen de jurídicos tienen una leyenda que dice que esta licitación que firmó Aldo Tonón, director general, es a referéndum del directorio. ¿Tiene conocimiento usted si todas esas licitaciones han sido refrendadas por el directorio?
No tengo conocimiento. No fui informado. ¿Y qué pasa en caso de que algo que es a referéndum de un directorio no se haya refrendado? En caso de una contratación, por ejemplo. No, tendría que ver el caso, evaluarlo en otro ámbito, pero no recuerdo esos supuestos y no nos fue informado si había o no referendo del directorio en los casos que usted me está diciendo. O sea, no hubo, de todas maneras, no hubo directorio en el periodo auditado por ustedes. Sí hubo directorio, ¿se refiere a directorio o se refiere a directorio? No al director general, Sí. a los otros dos cargos. Hubo directorio, creo que hasta diciembre del 2016 está puesto. En algún momento... Precisamente en el informe ustedes dicen que nunca se cubrieron los otros cargos del directorio, solo hubo director general. ¿Puedo leer el informe? Sí, ¿cómo no? Leo una página, la página 77, para no leer la anterior, que se hace referencia a cómo fue integrado. Bueno, no obstante, sin perjuicio de que no se consigna la situación de la doctora Claudia Viviana Maríez, que no nos fue informado, en qué momento dejó de prestar servicio, de la respuesta suministrada se advertiría que a partir del 1 de diciembre del 2016 habría quedado integrado únicamente con el doctor Tonón, hasta que, ya fuera el periodo que abarca la auditoría, 15 de octubre del 2021, se designó para integrar, el doctor Altave, y luego en noviembre quedó integrado completamente. Así que sí, desde el 1 de diciembre, como decía, quedó integrado con una sola persona. Gracias. Gracias, doctor.